Permítanme decirles algo con absoluta claridad. Lo que acaba de hacer México en la Corte del Banco Mundial no tiene precedente en décadas. Y créanme, yo he estudiado estos conflictos económicos durante casi medio siglo. Cuando un país pequeño para los estándares de Washington se atreve a exponer públicamente un fraude que involucraba intereses estadounidenses multimillonarios, lo normal es que lo aplasten en silencio. Pero esta vez no. Por primera vez en mucho tiempo, México no solo llevó el caso hasta el final. México ganó, dejó al descubierto las maniobras sucias de la corporación estadounidense involucrada y obligó a pagar millones. Y lo más sorprendente es esto. Lo que acaba de ocurrir revela un cambio de poder que Estados Unidos no vio venir. Un cambio que redefine el orden económico de Norteamérica y que está generando alarma en Washington. Y justo ahí, cuando parecía que todo quedaría enterrado en la oscuridad, como tantos otros conflictos donde el poder económico estadounidense impone silencio, lo que descubrimos fue algo mucho más grave de lo que cualquiera imaginaba, porque este caso que hoy coloca a México en los titulares por exponer un fraude dentro de la Corte del Banco Mundial no nació como una disputa comercial corriente, nació como un intento calculado de una corporación estadounidense para extraer recursos, influencias y privilegios que no le correspondían, aprovechando una estructura internacional diseñada durante décadas para favorecerlos. Y se los digo con toda honestidad, pocas veces he visto un movimiento tan descarado, tan estructurado y tan confiado en que nadie se atrevería a confrontarlo. Todo comenzó con un proyecto aparentemente rutinario, un contrato donde la empresa estadounidense exigía compensaciones excesivas por supuestas pérdidas generadas por decisiones soberanas del Estado mexicano. Nada fuera de lo común, al menos en la manera en que estas corporaciones operan. Pero lo que llamó la atención de los analistas y posteriormente de los abogados mexicanos fue la rapidez con la que la empresa presentó cifras infladas, daños ficticios y supuestos incumplimientos que jamás ocurrieron. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante. La corporación había utilizado un entramado de documentos alterados, proyecciones manipuladas y cláusulas escondidas para construir un escenario de pérdida que jamás existió, un fraude legal cuidadosamente fabricado. Ahora bien, lo que sorprendió a los círculos financieros globales no fue que existiera la intención del fraude. Eso es más común de lo que la gente cree. Lo impactante fue la decisión de México de no quedarse callado. Muchos países, especialmente aquellos que dependen comercialmente de Estados Unidos, optan por negociar, reducir el daño y evitar el conflicto, pero esta vez México dio un paso que cambió toda la ecuación. No solo rechazó el pago millonario que la empresa exigía, sino que llevó el caso a las últimas consecuencias, reuniendo un equipo legal altamente especializado, fortalecido en los últimos años, con expertos internacionales que conocen a la perfección cómo funcionan los mecanismos del Banco Mundial. Y quiero subrayar algo importante. Este equipo descubrió que la empresa estadounidense había construido su reclamo utilizando una serie de artificios contables tan frágiles que al ser expuestos no solo revelaron el fraude, sino una práctica sistemática que posiblemente se ha repetido en otras disputas alrededor del mundo. México no desarmó un solo caso. México abrió la puerta a que otros países analicen si también fueron víctimas del mismo patrón. Esa decisión, la de llevar toda la evidencia hasta la instancia final, desencadenó un movimiento silencioso en Washington, porque si México triunfaba, otros gobiernos latinoamericanos, europeos y africanos podrían seguir el mismo camino. Y créanme,
Cuando un país del tamaño de México demuestra que puede vencer en un escenario donde históricamente las probabilidades favorecen a las corporaciones estadounidenses, ese es el tipo de victoria que altera el equilibrio de poder. Lo que ocurrió en los documentos confidenciales es aún más revelador. México presentó pruebas obtenidas con auditorías internas, peritajes independientes y análisis financieros que mostraban cómo la empresa había tratado de cargarle al país costos inexistentes, depreciaciones falsas y pérdidas proyectadas que nunca ocurrieron. Incluso detectaron que ciertos informes habían sido modificados después de firmados, lo que constituye una violación directa a los estándares internacionales del CIADI. Esa fue la pieza clave. Al exponer estas alteraciones, México destruyó por completo la narrativa estadounidense, y cuando el Tribunal del Banco Mundial analizó cada documento, quedó claro que no había daño económico real. Al contrario, había una estrategia para obtener pagos multimillonarios desde presupuesto mexicano mediante engaños. Fue ahí cuando la Corte dictaminó algo que pocas veces vemos. No solo rechazó el reclamo estadounidense, sino que ordenó a la empresa pagar millones a México por los costos del proceso y por actuar de mala fe. Y aquí es donde el impacto se vuelve verdaderamente histórico. México no solo ganó un caso, México abrió un precedente que cambia las reglas del juego, obligando a Washington y a las corporaciones que operan desde ahí a entender algo que creyeron imposible. Ya no están tratando con el México de hace 20 años. Ahora enfrentan a un país que conoce los mecanismos internacionales, que documenta, que litiga y que está dispuesto a exhibir hasta la última irregularidad, aunque eso incomode a las grandes potencias. Y mientras ese fallo comenzaba a circular discretamente entre abogados internacionales, algo quedó en evidencia de inmediato. México no ganó por casualidad, ni por suerte, ni por alguna grieta inesperada en el sistema. Ganó porque presentó uno de los equipos jurídicos mejor preparados que he visto enfrentar a una corporación estadounidense en una corte global. Y esto, se los digo con total franqueza, tomó por sorpresa a quienes llevan décadas dominando estos tribunales, porque están acostumbrados a que los países latinoamericanos lleguen con abogados improvisados, defensas débiles y estrategias reactivas. Pero esta vez México llegó totalmente distinto. Lo primero que llamó la atención fue la precisión del análisis técnico. Los abogados mexicanos no solo llevaron pruebas, llevaron un entendimiento quirúrgico del funcionamiento interno del CIADI, de los mecanismos del Banco Mundial y de las brechas que las corporaciones suelen utilizar para construir casos artificiales. Habían estudiado cada precedente, cada disputa previa, cada caso donde Estados Unidos o sus empresas habían logrado imponer su narrativa mediante tecnicismos legales que la mayoría de los países no detectan. Y aquí ocurrió algo extraordinario. México no cayó en ninguna de esas trampas. El equipo jurídico construyó una estrategia que combinaba tres elementos clave: una línea argumentativa sólida, una lectura experta de los tratados internacionales y un análisis financiero impecable. Pero lo que realmente desconcertó a Washington fue la profundidad del trabajo técnico. Los abogados mexicanos demostraron que la empresa estadounidense había distorsionado el cálculo de daños utilizando modelos económicos completamente manipulados, sacados de proyecciones que ellos mismos alteraron para inflar pérdidas imaginarias. Esto no solo debilitó la demanda, la desarmó por completo, pero hay un punto aún más revelador. Al presentar sus argumentos, México no se limitó a demostrar la inexistencia del daño, demostró que la empresa estadounidense
había diseñado un esquema que podría considerarse en cualquier análisis serio como una ingeniería fraudulenta. Lo hicieron con auditores independientes, especialistas en finanzas globales, académicos internacionales y peritos certificados. Y si uno revisa los detalles, encuentra que México llegó con un expediente tan robusto que incluso los árbitros del Banco Mundial, acostumbrados a fallar en favor de Estados Unidos, quedaron obligados a reconocer la contundencia de la evidencia. Y esto tuvo un efecto inmediato. Cambió la dinámica del proceso. La corporación norteamericana, que al inicio se mostraba arrogante y confiada en que México terminaría aceptando un acuerdo inferior, empezó a retroceder, empezó a contradecirse, empezó a caer en inconsistencias. Los abogados estadounidenses, acostumbrados a tener control absoluto sobre este tipo de litigios, enfrentaron una defensa que no solo respondía, sino que anticipaba cada uno de sus movimientos. A nivel interno, dentro del tribunal, ocurrió algo que pocas veces vemos. México no solo defendió su posición, tomó la iniciativa. Y cuando un país toma la iniciativa contra una corporación estadounidense en un organismo global, eso genera un mensaje inmediato para todo el sistema, porque en términos prácticos, lo que México hizo fue demostrar que conoce el juego, conoce las reglas y ahora también conoce las debilidades del oponente. Esto en el mundo legal internacional equivale a mostrar fuerza política. Y aquí surge una lectura que pocos están haciendo. El éxito de la estrategia mexicana revela una transformación profunda en la capacidad institucional del país. Un país que antes dependía de despachos extranjeros, ahora tiene equipos capaces de enfrentarse y ganar. Y no lo digo como un halago vacío, lo digo porque este caso demuestra un cambio histórico en el que México deja de ser un actor pasivo para convertirse en un litigante estratégico con el tipo de preparación que antes solo veíamos en potencias económicas. La reacción en Washington fue inmediata. Los lobbies empresariales comenzaron a presionar al Departamento de Estado para buscar información, entender cómo México logró sostener un caso tan sólido, sobre todo evaluar el riesgo de que otros procesos similares salgan a la luz. Porque una victoria como esta no solo afecta a una corporación, abre la posibilidad de que otras empresas estadounidenses se enfrenten a demandas similares si México decide revisar contratos, inversiones o disputas donde existan irregularidades. Y ahí es donde radica la verdadera fuerza del triunfo. México no ganó un caso aislado. México ganó una herramienta, un precedente, un mensaje que aunque ellos no lo digan abiertamente, ya está causando incomodidad en Washington, en Wall Street y en los pasillos de las corporaciones multinacionales. Lo interesante de todo esto es que cuando el expediente finalmente llegó a la mesa del Tribunal del Banco Mundial, la dinámica cambió por completo. Ya no era un simple enfrentamiento entre un país latinoamericano y una corporación estadounidense. Era un examen profundo de la credibilidad del sistema mismo. Y les aseguro algo, los árbitros del CIADI saben perfectamente lo que significa admitir públicamente que una empresa estadounidense actuó con mala fe. Por años han evitado este tipo de conclusiones porque generan tensiones diplomáticas, pero esta vez la evidencia mexicana era tan sólida que intentar ignorarla habría sido un escándalo mayor que reconocerla. Lo que ocurrió en esas sesiones privadas es casi histórico. México presentó documentos consecutivos, inconsistencias en los estados financieros, modificaciones digitales detectadas con herramientas forenses y testigos técnicos que explicaron con precisión matemática
cómo los modelos económicos presentados por la empresa estaban construidos deliberadamente para inflar pérdidas que nunca ocurrieron. Y cuando el tribunal pidió aclaraciones a la corporación, las respuestas fueron ambiguas, evasivas, en algunos casos contradictorias entre sí. Esa es la primera señal de que un caso se está derrumbando desde adentro. Lo más impresionante es que el tribunal comenzó a cuestionar directamente la estructura del reclamo estadounidense. Uno de los árbitros, según fuentes cercanas al proceso, señaló que ciertos documentos presentaban inconsistencias temporales, una forma elegante de decir que habían sido alterados después de su emisión. En un tribunal internacional, eso es prácticamente admitir que la evidencia está contaminada. Y cuando una corporación llega a ese punto, lo único que le queda es intentar negociar. Pero México no cedió ni un centímetro, no buscó acuerdos intermedios, no buscó reducir daños, exigió justicia completa. Ese fue el momento clave. México logró que la Corte analizara cada documento cuestionado y al hacerlo descubrieron que la historia de la empresa estadounidense estaba construida sobre una cadena de simulaciones financieras donde las supuestas pérdidas se proyectaban desde variables irreales. El modelo utilizado por la corporación no incluía condiciones económicas reales de México, no incluía los periodos correctos de depreciación y lo más grave, incluía costos que jamás existieron. Era, en términos técnicos, una estructura diseñada para maximizar una compensación inexistente. Les puedo garantizar que en tribunales como este, admitir un fraude financiero es extraordinario, pero aquí sucedió. El CIADI concluyó que la empresa actuó con mala fe, manipulando información fundamental para intentar obtener dinero público mexicano. Y cuando se llega a esa conclusión, el veredicto no solo rechaza la demanda, devuelve el golpe. Por eso la Corte ordenó a la empresa estadounidense pagar millones en compensaciones a México. Fue más que un triunfo legal, fue una declaración de integridad institucional ante un sistema que rara vez desafía los intereses estadounidenses. Pero hay un detalle aún más profundo. Este fallo provocó que varios analistas comenzaran a revisar cómo estaban estructurados otros casos similares, tanto en América Latina como en África. ¿Por qué? Si una empresa fue capaz de construir un esquema fraudulento tan sofisticado, eso garantiza que otras no lo hayan hecho ya. Esa es la pregunta que hoy inquieta a Washington, porque México no solo ganó, México expuso un mecanismo que podría repetirse mucho más de lo que están dispuestos a admitir. Y lo que siguió fue incluso más revelador. Los informes internos del Banco Mundial mostraron preocupación por la posible reacción diplomática de Estados Unidos, pero aún así decidieron fallar a favor de México. Para quienes seguimos estos procesos desde hace décadas, es un síntoma inequívoco de cambio. El sistema ya no puede operar bajo la presunción automática de que las empresas estadounidenses siempre dicen la verdad, y en política económica eso equivale a derrumbar una parte del viejo orden. Por eso, cuando este fallo se hizo oficial, las alarmas se encendieron en organismos financieros, consultoras internacionales y oficinas gubernamentales. Lo que México logró no fue simplemente ganar un litigio, fue romper una narrativa histórica en la que las corporaciones estadounidenses eran prácticamente intocables en tribunales globales. Desde ese momento quedó claro que el equilibrio de poder empezó a modificarse y que México por primera vez en mucho tiempo entró a ese tablero con autoridad real. Lo que realmente empieza a sacudir el panorama internacional es lo que vino después del fallo, la cifra exacta que México logró recuperar.
porque aunque muchos creyeron que se trataba de un simple reembolso de costos legales, la realidad fue mucho más contundente. La Corte del Banco Mundial determinó que la empresa estadounidense debía pagar millones de dólares por actuar de mala fe, por fabricar un escenario económico falso y por intentar perjudicar directamente al Estado mexicano. Y cuando un tribunal global ordena a una corporación norteamericana compensar a un país latinoamericano, les aseguro que la reacción inmediata no es económica, es política. Para entender la magnitud del impacto, hay que recordar que esta empresa no solo reclamaba una cantidad a México, pretendía extraer del país una suma que habría afectado programas públicos, infraestructura y presupuesto nacional. No era un litigio simbólico, era una operación diseñada para trasladar dinero público hacia intereses privados extranjeros. Pero lo fascinante del caso es que México no se limitó a defenderse, sino que logró revertir completamente la narrativa. Lo que comenzó como una demanda multimillonaria terminó convirtiéndose en una obligación de pago hacia México. Y aquí entra una lectura que la mayoría pasa por alto. El monto recuperado representa más que dinero, representa legitimidad. Porque cuando un país demuestra que no permitirá abusos mediante litigios fabricados, envía un mensaje a inversionistas, gobiernos y organismos multilaterales. Ese mensaje es simple y contundente. México ya no es un terreno fácil para demandas oportunistas y ese cambio tiene consecuencias profundas en cómo se negocian contratos, cómo se estructuran inversiones y cómo se calculan riesgos desde el extranjero. Pero la dimensión económica va más allá del número final. Lo relevante es el precedente. El fallo demuestra que México puede rastrear irregularidades profundas en contratos millonarios, auditar información de manera sofisticada y construir casos tan sólidos que resistan cualquier intento de manipulación por parte de corporaciones con influencia en Washington. Ese tipo de capacidad no existía hace 2 décadas y no es menor decirlo. Hoy México puede desmantelar estructuras fraudulentas con el mismo nivel técnico que países europeos, pero con un grado de determinación que no todos están dispuestos a enfrentar. Desde la perspectiva macroeconómica, esta recuperación millonaria también fortalece las finanzas públicas de una manera que va más allá del monto recibido, porque lo que se protege no es solo el dinero recuperado, sino la arquitectura legal que garantiza que recursos públicos no serán saqueados mediante mecanismos internacionales opacos. Y créanme, en un mundo donde las corporaciones intentan trasladar pérdidas inventadas a los presupuestos públicos, la capacidad de México para resistir ese tipo de ataques representa una ventaja estratégica enorme. Ahora bien, hay un efecto secundario que se está discutiendo en círculos financieros de alto nivel. El hecho de que México ganara este caso incrementa automáticamente el costo reputacional para cualquier empresa estadounidense que pretenda repetir este tipo de maniobras. En pocas palabras, ahora saben que si hacen trampa, existe una probabilidad real de que México los exhiba. Y esa posibilidad cambia completamente la dinámica de negociación, porque lo que antes era un terreno fértil para litigios abusivos, ahora se convierte en un espacio donde las corporaciones deben actuar con mayor transparencia. Pero el impacto más interesante y quizás el más preocupante para Estados Unidos es el mensaje que este fallo envía a otros países que enfrentan demandas similares. Porque si México, una economía que históricamente ha estado bajo fuerte influencia política y comercial de Washington, logró ganar un caso tan delicado, entonces países más pequeños o con menos recursos
podrían sentirse inspirados a litigar también. Y eso es precisamente lo que Washington quería evitar, que el ejemplo mexicano se convierta en un contagio regional. Esto explica por qué la reacción de Estados Unidos fue silenciosa. No fue indiferencia, fue preocupación, porque si reconocen públicamente lo que ocurrió, inevitablemente tendrían que admitir que una corporación estadounidense fabricó un fraude internacional. Y si admiten eso, las puertas quedan abiertas para que otros países revisen casos pasados. Lo que México logró no fue un simple triunfo legal, fue una grieta en la narrativa global de impunidad corporativa. Y de aquí se desprende la parte más importante. La fuerza de México en este conflicto no proviene de confrontación diplomática, sino de evidencia. Y cuando un país gana por evidencia, no por alianzas o favores políticos, el mensaje que envía es profundamente disruptivo. Cualquier corporación que a partir de ahora busque litigar contra México tendrá que pensarlo dos veces, porque la defensa mexicana ya no es débil, ya no es improvisada, ya no es complaciente, es estricta, técnica y sobre todo audaz. Lo verdaderamente revelador de este episodio no fue la cantidad recuperada, ni siquiera el reconocimiento explícito de fraude. Lo que más llamó mi atención y la de muchos economistas que seguimos la política exterior estadounidense fue el silencio inmediato y calculado de Washington. Un silencio que, para quien entiende la diplomacia internacional, suele ser la señal más clara de que algo ha golpeado donde no debió golpear, porque cuando Estados Unidos enfrenta un caso que puede controlar, habla. Cuando enfrenta un caso que puede moldear, presiona. Pero cuando enfrenta un caso que expone una vulnerabilidad estructural, guarda silencio. Ese silencio apareció en los primeros minutos posteriores al fallo. No hubo comunicados del Departamento de Estado, no hubo declaraciones de congresistas, no hubo defensas formales de la empresa involucrada, ningún funcionario se apresuró a calificar el veredicto como injusto o equivocado, como históricamente hacen cuando un país del sur global gana un litigio importante. Esta vez no pudieron hacerlo porque cualquier intento de defender el caso habría implicado admitir que una corporación estadounidense presentó evidencia alterada, modelos manipulados y reclamaciones construidas con absoluta mala fe. Y eso políticamente habría sido devastador. Pero el silencio también tenía otra función, contener el daño, porque lo que México logró no solo afecta a una empresa, afecta a todo un mecanismo que las corporaciones estadounidenses llevan usando por décadas para negociar desde posiciones de fuerza. Si México, un socio clave y vecino inmediato, ya no acepta presiones silenciosas ni amenazas jurídicas, ¿qué impediría que otros países comiencen a replicar la misma estrategia? Esa es la pregunta que mantiene despiertos a los estrategas en Washington, porque el precedente mexicano no solo es jurídico, es político, es económico, es simbólico, demuestra que el sur global puede ganar cuando se prepara adecuadamente, cuando documenta rigurosamente, cuando se niega a ser intimidado. Y ese es el tipo de mensaje que cambia correlaciones de poder a largo plazo, que erosiona la hegemonía que Estados Unidos ha ejercido sobre tribunales internacionales, que abre espacio para que otros actores reclamen justicia donde antes solo había sumisión. México no destruyó el sistema, pero sí demostró que el sistema puede ser derrotado cuando se le enfrenta con competencia técnica y determinación política. Y esa lección es la que resuena ahora en capitales de África, Asia y América Latina. La era donde las corporaciones estadounidenses podían fabricar demandas fraudulentas con impunidad garantizada está terminando.
y México acaba de escribir el primer capítulo de ese final.